El coche de Emiliano desapareció en la curva como un hilo de luz que se apaga en la oscuridad. El ruido de los neumáticos se fue disolviendo hasta que todo lo que quedó fue el zumbido intermitente del letrero de neón de la tienda de conveniencia. Me quedé bajo aquella luz vacilante, sintiendo el viento frío barrer el borde de la carretera, y comprendí que algo dentro de mí también se había apagado junto con esas luces rojas. No lloré. Aún no. Llorar parecía un lujo que no podía permitirme en ese momento. El estacionamiento estaba casi vacío. Un camionero llenaba el tanque de una vieja pick-up azul mientras tarareaba una canción desafinada. El olor a gasolina y polvo se mezclaba con el aire seco del desierto. Detrás de mí, el cajero de la tienda, un chico con audífonos, me miraba de reojo, quizás curioso, quizás acostumbrado a ver mujeres detenidas al borde del camino con expresión de haber perdido algo que ni siquiera sabe nombrar. Tardé un poco en entender lo que había pasado. Tal vez el cuerpo lo sabe antes de que la mente lo acepte. Abrí el bolso. Mis dedos temblaban mientras buscaban el celular. En cuanto toqué la pantalla, la notificación brilló con una crueldad casi infantil. Relájate, mamá. Solo era una broma. Una broma. Como si abandonar a alguien a 400 kilómetros de su casa fuera un chiste, un capricho ligero de quien nunca ha tenido miedo del abandono. Respiré hondo. Por instinto, miré de nuevo hacia la carretera, como si esperara que el coche de Emiliano regresara, que apareciera riendo, diciendo que se había arrepentido. Pero la oscuridad era sólida, impenetrable. Lo único vivo era el sonido distante de una radio mal sintonizada. Me recargué en el poste y cerré los ojos. El recuerdo del trayecto hasta allí comenzó a recomponerse en fragmentos, como si el cerebro, para protegerme, hubiera mezclado las escenas y ahora empezara a colocarlas en su sitio. Salimos de Ciudad de México por la mañana. Emiliano estaba animado. Hablaba rápido, gesticulaba, tratando de mostrarle a su esposa y a su familia los lugares que visitaríamos en el camino hacia San Miguel. Yo permanecía en silencio, apretando el bolso sobre mi regazo. No quería estorbar. En el asiento trasero, Alejandra, su esposa, se tomaba selfies con su hermana. Cada risa me rozaba la piel como una pequeña quemadura. No entendía la mitad de los chistes, y los que entendía no me hacían gracia. Javier, el cuñado, hacía comentarios sarcásticos sobre todo, el tráfico, las paradas, las canciones de la radio, incluso el olor del café que yo había llevado en un termo. Eso huele a medicina, doña Isabel, dijo, riendo. Sonreí con educación. Era el mismo café que preparaba para Emiliano desde que tenía 15 años. Es el olor del hogar, murmuré, casi sin voz. Nadie respondió. A la tarde, el sol golpeó de frente el parabrisas y Alejandra se quejó del calor. Emiliano bajó las ventanillas. El viento entró al coche, y por un instante vi su reflejo en el espejo retrovisor. Mi hijo. La misma mirada serena de cuando era niño, pero había algo endurecido allí. Algo que antes no existía. Mamá. ¿Me pasas las frutas que trajiste? Pidió. Sonreí. Tal vez era un gesto de cariño. Saqué la bolsita de frutas secas que había preparado la noche anterior y se la ofrecí. Son las que te gustaban, ¿recuerdas? Tomó una. La masticó despacio. Alejandra frunció la nariz. Eso es demasiado sano para un viaje, amor. Deberíamos parar a comer algo de verdad. Todos rieron. Y, como siempre, Emiliano también rió. No fue una risa cruel, no al principio. Era más bien una risa incómoda. Me río para no contradecir. Pero la incomodidad se volvió costumbre. Y la costumbre, con el tiempo, se convirtió en elección. Recuerdo que esa noche, cuando paramos en una gasolinera en Guanajuato, ya sentía algo raro. Mientras ellos se alejaban para conversar, me ofrecía comprar bocadillos, una manera de ser útil, de no molestar. El cajero me miró con lástima cuando le di el dinero y pedí cambio. Cuando regresé, el coche ya no estaba. El sonido del motor se había perdido hacía rato. Solo quedaba el silencio espeso y el parpadeo regular de las luces sobre el asfalto. El celular vibró de nuevo. Relájate, mamá. Solo era una broma. Me senté en la cuneta. Dejé que el viento despeinara mi cabello. Era curioso. Esperaba sentir rabia, desesperación, quizás pánico. Pero lo que sentí fue alivio. Un alivio tan inesperado que tuve que mirar al suelo unos segundos para entenderlo. Había algo liberador en ese abandono. Tal vez porque, por primera vez en años, ya no tenía que agradar a nadie, ni demostrar nada, ni callar para mantener la paz. Cuando Emiliano era pequeño, me llamaba Mamá Soy. Yo reía y le preguntaba por qué. Porque eres lo primero que veo por la mañana. Después de que su padre murió,
Me aferré a ese recuerdo como a una tabla de salvación. El entierro fue simple, rápido, sin tiempo para despedidas. Durante años trabajé como si el mundo dependiera de mi fuerza. Cuidaba de Emiliano con una devoción casi enfermiza. Todo lo que hacía era por él. Cada hora extra, cada noche sin dormir, cada plato dividido en silencio. Pero nadie nos prepara para cuando los hijos crecen y dejan de necesitarnos. Peor aún, para cuando empiezan a sentir vergüenza de nosotros. La primera vez que lo noté fue en una cena en casa de los Mondragón. Los manteles eran de lino, los cubiertos, pesados y brillantes. No sabía en qué orden usarlos. Hablé poco, por miedo a equivocarme. Alejandra comentó, sonriendo. «¿Qué acento tan gracioso tiene usted, doña Isabel?» Todos rieron. Emiliano también. Y allí, entre risas educadas y miradas sutiles, sentí que algo moría dentro de mí. Ahora, parada al borde de la carretera, comprendí que aquella cena había sido el principio de todo. La noche en que entendí que ya no había lugar para mí en la vida de mi hijo. Pero aún creía que el amor podía resistir la humillación. Saqué mi cartera. Dentro, el sobre donde guardaba billetes doblados, ahorros silenciosos, acumulados con años de pequeños trabajos. Nadie sabía de ese dinero. Ni siquiera Emiliano. Era mi secreto más íntimo, el recordatorio de que aún podía elegir algo, aunque fuera el destino de unos pocos billetes de 100. Miré de nuevo el celular. La pantalla seguía parpadeando. Bloqueé el número. Después levanté la vista y vi el horizonte. La carretera se extendía como una cicatriz plateada bajo la luz del puesto. Sentí mi corazón latir con fuerza, no por miedo, sino por decisión. No sabía a dónde iría, solo sabía que no me quedaría esperando a ser rescatada. Un camionero se acercó, con el rostro cansado y la mirada curiosa. «Señora, ¿necesita ayuda? ¿Quiere que la acerque a la ciudad?» Sonreí. «Gracias. Puedo arreglármela sola». Me observó por un momento, como quien entiende lo que no se dice. Luego asintió y siguió su camino. Cuando el rugido del camión se perdió en la noche, me sentí extrañamente liviana. Me senté de nuevo en el banco de cemento, abracé el bolso y miré el cielo. Allá arriba, la luna empezaba a asomarse, pálida, casi tímida. Pensé en cómo Emiliano solía pedirme que lo despertara en las noches de eclipse. «Quiero ver cómo el cielo se oscurece, mamá». Tal vez aún lo recordara. O tal vez no. Pero yo sí lo recordaba. Y en ese instante comprendí. Tal vez había llegado la hora de convertirme, otra vez, en mi propio sol. El viento de la madrugada comenzó a cambiar. A lo lejos, escuché el aullido de un perro y el sonido metálico de una lata arrastrándose. Las luces de la estación de servicio parpadeaban de manera irregular, como si todo el mundo respirara a un ritmo distinto. Yo seguía allí, sentada, con el corazón acelerado y una extraña claridad. Era como si el abandono hubiera arrancado una capa de mi piel. Una capa de silencio, de obediencia, de miedo. Esa versión de mí misma, la mujer que aceptaba todo en silencio, parecía haberse quedado dentro de ese carro junto con las risas que ahora se alejaban en la oscuridad. Tomé el celular de nuevo, pero no para leer los mensajes. Abrí la agenda y busqué un nombre que no veía desde hacía años. Verónica. Mi prima. Vivía en Mérida, en el sur, y siempre decía que debía visitarla, que tenía una habitación lista para mí. Durante años inventé excusas, trabajo, Emiliano, cuentas, miedo. Pero en ese momento, su nombre parecía un faro. La llamada tardó en ser atendida. Por un instante pensé en desistir. Entonces, su voz somnolienta sonó del otro lado. «Isabel». «Verónica, soy yo». Hubo una breve pausa, y luego un tono urgente. «¿Qué pasó? Tu voz suena diferente». Tragué el nudo en la garganta. Me dejaron en la carretera. No necesitaba explicar nada más. Al otro lado solo escuché un suspiro largo y pesado, seguido de una respuesta firme. «Dime dónde estás. Te ayudo». Me quedé muda. Era tan simple. Una vida entera esperando comprensión. Y ahí estaba, alguien del otro lado sin pedirme justificaciones. «Creo que estoy cerca de Querétaro», dije al fin. «Hay una estación, una tienda con luz azul parpadeante». «Está bien. Tranquila. Mañana temprano tomas el primer autobús». Asentí, incluso sabiendo que no podía verme. «Gracias, Verónica. No me agradezcas. Solo promete que no regresarás a su casa». La llamada se cortó. Me quedé un momento mirando la pantalla apagada. Era increíble cómo una sola voz podía devolver un poco de tierra bajo mis pies. Entré a la tienda de conveniencia.
El aire acondicionado me envolvió con ese frío artificial que parece anestesiar el alma. Tomé una botella de agua y un sándwich envuelto. En la fila, una pareja discutía en voz baja sobre el precio del combustible. La chica delante de mí mascaba chicle y tamborileaba los dedos en el mostrador. Nadie parecía notar mi presencia, y de cierta manera, eso estaba bien. Pagué y salí, sentándome de nuevo en la acera. Comí despacio, sintiendo que el pan seco se pegaba en la garganta. Pero cada mordida era una declaración silenciosa. Sigo aquí. Un autobús nocturno pasó por la carretera, sus luces cortando la oscuridad como un cuchillo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté, acomodé la bolsa y caminé hasta el borde del asfalto. El cartel decía, ruta a San Juan del Río 12 kilómetros. 12 kilómetros. Podría caminar si fuera necesario. Pero la suerte, o el destino, parecía haber reservado algo mejor. Una camioneta vieja se detuvo cerca, con un letrero amarillo iluminado que decía Querétaro Centro. El conductor, un hombre con barba gris, bajó la ventana. Señora, ¿va a la ciudad? Sí. Suba. La carretera de noche es peligrosa. Dudé un segundo y luego subí. El interior olía a gasolina y desinfectante. Había una mujer dormida en el asiento trasero, usando su mochila como almohada. Me senté junto a la ventana. Cuando la van arrancó, miré hacia atrás por última vez. La estación se hacía pequeña, la luz azul convirtiéndose en un punto lejano hasta desaparecer por completo. Sentí un peso ligero, como si el pasado se disolviera junto con esa claridad. La ciudad apareció a lo lejos, con sus luces amarillentas y calles vacías. El conductor se detuvo en una esquina cerca de la terminal de autobuses. ¿A dónde va, señora? No lo sé todavía, respondí con sinceridad. Me miró con simpatía. Cerca de la terminal hay un hotel sencillo, seguro. Pida la habitación del fondo. Es más tranquila. Agradecí. Al salir, la madrugada ya rondaba las 4. El cielo tenía un color indefinido, un gris a punto de amanecer. El hotel era pequeño, con recepción iluminada por una lámpara solitaria. La chica del mostrador parecía aburrida, hojeando una revista. Habitación individual. Una noche, pedí. Me miró con desconfianza, pero no preguntó nada. Me entregó la llave y señaló el pasillo. La habitación olía a limpieza reciente. Una cama estrecha, sábanas gastadas, una ventana al patio vacío. Cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Fue allí cuando el llanto llegó. No de desesperación, sino de agotamiento. Lloré en silencio, como si las lágrimas lavaran algo muy antiguo, muy atrapado. Cuando desperté, la luz de la mañana entraba por las rendijas de la cortina. El reloj marcaba las 8:30. Por un momento no supe dónde estaba. Luego recordé, y sorprendentemente, no sentí dolor. Pedí café en la recepción. Mientras esperaba, abrí la ventana. Afuera, la ciudad empezaba a moverse. Gente caminando apresurada, bocinas a lo lejos, el aroma a pan caliente llegando desde una panadería cercana. Era un sonido de vida. Y yo estaba viva. Tomé el celular, y vi un aluvión de mensajes. De Emiliano, de números desconocidos, de Alejandra. Mamá, por favor, responde. Fue un malentendido. No puedes hacer drama por tan poco. Vamos a ir por ti. Leí todo una vez, con calma. Luego los borré uno a uno. No por enojo, sino por paz. Verónica envió un mensaje corto. Autobús a Mérida a las 11 horas, pasaje reservado a tu nombre. Mi pecho se abrió en un suspiro largo. Un gesto simple, pero cargado de amor silencioso. En camino a la terminal, noté los árboles, los escaparates, el aroma del asfalto caliente. Cada detalle parecía tener un color más vivo, como si el mundo hubiera sido lavado durante la noche. Compré una botella de agua, me senté en el banco de espera y observé a las personas alrededor. Una madre cargaba a su hijo, una pareja joven intercambiaba risas discretas, un anciano leía el periódico. Todos parecían seguir con sus vidas sin saber que, para mí, ese era el primer día de una nueva existencia. Cuando el altavoz anunció el embarque a Mérida, mi cuerpo reaccionó con un escalofrío. Subí los escalones del autobús despacio, sintiendo el peso de la bolsa en el hombro, y me acomodé en la ventana. La conductora, una mujer de cabello gris y mirada serena, me saludó con amabilidad. ¿Primera vez viajando allí? Sí, le va a gustar. Es un lugar de nuevos comienzos. Sonreí. Quizá ella lo diga a todos, pero para mí sonó como una bendición. El motor rugió y el autobús comenzó a moverse. Por la ventana, la carretera se extendía, plantaciones, colinas, el verde seco del interior.
Apoyé la frente en el cristal y cerré los ojos. Sentí el suave vaivén del camino, el sonido rítmico de los neumáticos sobre el asfalto. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. El pasado quedaba atrás, reducido a puntos cada vez más pequeños en el retrovisor de la memoria. Delante, solo había carretera, cielo y posibilidad. Horas después, el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el horizonte de naranja y rosa. Tomé un cuaderno viejo de mi bolsa y comencé a escribir, algo que no hacía desde la adolescencia. Hoy me dejaron en la carretera, pero quizás, sin saberlo, me dejaron libre. Cerré el cuaderno y apoyé la cabeza en el asiento. La noche cayó lenta, tranquila. Y yo, finalmente, dormí. El autobús avanzaba por la carretera, y cada kilómetro recorrido parecía disolver la tensión acumulada durante años. El aire fresco que entraba por la ventana era distinto al viento frío de la madrugada en la gasolinera. Era prometedor, nuevo, y tenía olor a posibilidades. Observaba el mundo pasar en tonos de verde y ocre, colinas que ondulaban lentamente, ríos que reflejaban el cielo del atardecer. Cada detalle me recordaba que había vida más allá del auto de Emiliano, más allá de las risas crueles y del desprecio silencioso de la familia Mondragón. Había algo tan simple como esencial. Estaba yendo hacia un lugar que también me elegía a mí. Cuando por fin llegamos a Mérida, el sol se desvanecía detrás de los edificios bajos y de los árboles cubiertos de musgo español. La terminal de autobuses estaba llena de gente, pero no tenía el caos de las grandes ciudades. Había un ritmo propio, casi perezoso, pero seguro, que me invitaba a respirar profundo. Tomé la mochila y bajé, sintiendo como el peso de mi decisión se transformaba, por fin, en libertad tangible. Una brisa tibia acarició mi rostro. La ciudad olía a tierra húmeda, pan recién horneado y un leve toque de mar distante. Seguí la dirección que Verónica me había enviado y pronto encontré su auto estacionado frente a una casa discreta, rodeada de árboles que daban sombra al portón de hierro. Isabel. Verónica salió corriendo y me abrazó con fuerza. ¿De verdad viniste? Volví a llorar, pero esta vez no había dolor. Había alivio, reconocimiento, un sentido de pertenencia que no sentía hacía décadas. Lo necesitaba, murmuré contra su hombro. Ella me guió hacia adentro, al cuarto de huéspedes que siempre había estado disponible, pero que nunca me había atrevido a ocupar. El cuarto era sencillo, una cama cómoda, un armario vacío, cortinas de encaje. Pero para mí, era un santuario. Vas a estar bien aquí, dijo Verónica. Mañana te muestro el programa de voluntariado. Será un buen comienzo. Sonreí, sintiendo la verdad en sus palabras. Durante años había cuidado de todos menos de mí misma. Ahora, alguien me ofrecía un espacio para simplemente existir, sin expectativas ni juicios. Esa primera noche me senté al borde de la cama, mirando el cuaderno que había traído en el autobús. Escribí sin pensar, recuerdos, dolores, el abandono, y, por primera vez, planes. No pensaba volver con Emiliano ni con Alejandra. No por ahora. No hasta que el respeto y la dignidad volvieran a tener un lugar en mi vida. Con cada palabra sentía una energía distinta, una mezcla de determinación y esperanza. La vida que conocía se había hecho pedazos, pero entre los fragmentos había espacio para algo propio. En los días siguientes, Verónica no me dejó quedarme atrapada en mis pensamientos. Me llevó a conocer Mérida, me presentó a los vecinos, me mostró pequeñas bibliotecas comunitarias donde podía trabajar y, sobre todo, me recordó que mis habilidades, tantas veces subestimadas, tenían valor. Organizabas toda tu vida con una precisión que nadie notaba, me dijo con una sonrisa. Ahora vas a usar eso para hacer una diferencia en la vida de otros. Acepté la invitación, aunque con miedo. El primer día en el centro comunitario fue desafiante. Había pilas de libros donados, niños curiosos, maestros agotados. Pero mientras empezaba a ordenar, clasificar y catalogar, me di cuenta de algo sorprendente. Sabía hacerlo mejor que nadie a mi alrededor. Era una habilidad que siempre había usado para mantener el orden en medio del caos familiar, ahora transformada en algo útil para los demás. El director de la biblioteca notó mi cuidado y atención al detalle. Tienes un don, Isabel, me dijo. Es raro encontrar a alguien tan meticulosa y dedicada. Sus palabras me atravesaron de una manera inesperada. No era solo reconocimiento, era validación. Durante décadas fui invisible para quienes más debían valorarme. Ahora, mis decisiones, mi esfuerzo, mi precisión, eran vistos y respetados. Al mismo tiempo, Verónica insistió en que comenzara terapia.
Sentada en una pequeña sala iluminada con luz suave, por fin empecé a hablar de años de silencio, de sumisión, de humillación. Mi terapeuta me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró y dijo: Isabel, no escapaste de una broma. Escapaste de un ciclo de negligencia emocional disfrazado de humor. La claridad de esas palabras me golpeó como un rayo. Todo lo que había soportado, cada risa a mis expensas, cada desdén silencioso, ahora tenía un nombre. No era debilidad, era abuso emocional. Y yo, finalmente, estaba saliendo de él. Con los días, empezaron a surgir pequeños cambios físicos y emocionales. Me corté el cabello, dejándolo práctico y liviano. Compré ropa colorida que me hacía sentir viva. Los sábados por la tarde me inscribí en un taller de arte para principiantes. Cada pincelada sobre el papel era una declaración silenciosa. Existo. Importo. He vuelto. La primera pintura terminó con líneas torcidas y colores desiguales, pero era mía. Y eso bastaba. La risa comenzó a volver. Esta vez genuina. Ya no era una máscara ni un intento de suavizar el dolor. Era yo, finalmente en paz conmigo misma. Una tarde, mientras organizaba libros en la biblioteca, escuché pasos familiares. Era Emiliano. Su cuerpo se veía más pequeño, más encorvado, como si la vida misma le pesara encima. Mamá, dijo con la voz casi apagada. ¿Podemos hablar? Sentí una oleada de emociones, pero mantuve el corazón firme. Claro. Nos sentamos en una de las mesas del rincón. Empezó a hablar, a explicar, a pedir perdón. No pensamos bien. Yo, nunca quise hacerte daño. Pero había una línea clara. El niño que un día prometió cuidarme se había perdido en la sombra de su propia elección, reír con los demás en vez de respetar a su madre. Y aunque había arrepentimiento, el daño ya estaba hecho. Emiliano, dije con calma, no se trata de perdonar de inmediato. Se trata de respetar los límites que establecí. Tienes la oportunidad de cambiar, pero no volveré a ser tu escudo. Bajó la cabeza, las lágrimas corriendo en silencio, y finalmente entendió que mi ausencia no era castigo, sino liberación. Cuando el sol se ocultó por completo, salí de la biblioteca con pasos ligeros. No había rencor, solo claridad. Mi vida ya no pertenecía a las expectativas de otros. Era mía. Esa noche, al llegar a casa, miré por la ventana del cuarto de huéspedes. Afuera, la ciudad de Mérida brillaba suavemente. Y supe, al fin, que podía existir sin miedo. Que podía construir algo solo mío. Y así, bajo la luz de la luna, sonreí por primera vez sin reservas. Había llegado el momento de empezar de nuevo. El primer día en Mérida amaneció tibio, con el cielo pintado en suaves tonos de naranja y rosa. La brisa traía el perfume distante de las flores y el aroma terroso de la tierra recién húmeda. La ciudad apenas despertaba y, por primera vez en muchos años, sentí que realmente estaba presente en mi propia vida. No como espectadora, sino como participante. Me levanté temprano, dejando que los primeros rayos del sol atravesaran las cortinas de encaje. El cuarto de huéspedes de Verónica, tan sencillo y acogedor, parecía latir con posibilidades. Cada detalle, la cama bien hecha, la mesita de noche, la ventana que daba a un pequeño jardín de hibiscos, susurraba: Bienvenida, Isabel. Ahora es tu turno. Verónica había salido temprano a un compromiso, dejando café y frutas sobre la mesa de la cocina. Me tomé mi tiempo, algo que rara vez podía hacer cuando vivía en San Juan del Río. Cada bocado, cada sorbo, era un ritual silencioso de reivindicación de mi propio espacio. Cuando terminé, me senté en el sofá de la sala y respiré profundo. La sensación de libertad era nueva, pero no venía sin miedo. Viejas preguntas cruzaron mi mente. ¿Y si fracaso? ¿Y si vuelven a humillarme? ¿Y si Emiliano? Pero respiré, dejando que cada duda pasara sin aferrarme a ella. El siguiente paso era el programa de voluntariado que Verónica me había recomendado. Ella había conseguido una vacante en una biblioteca comunitaria para niños y adolescentes de barrios rurales cercanos. Era una oportunidad para usar habilidades que ni sabía que aún tenía: organización, paciencia y un profundo sentido de cuidado. El camino hasta el lugar me dio tiempo para absorber Mérida. Las calles eran amplias, bordeadas de árboles antiguos cuyas raíces se entrelazaban con el asfalto. Casas coloridas, de estilo colonial, mostraban detalles que contaban historias de siglos pasados. Todo parecía contener memoria, y yo quería ser parte de esa memoria, pero a mi manera, sin esconderme más. Llegué a la biblioteca y fui recibida por el director, un hombre de mediana edad, de lentes delgados y mirada atenta. Debe ser Isabel,
dijo, extendiéndome la mano. Verónica me habló muy bien de usted. Un gusto, señor, respondí, firme, aunque con algo de nervios. Me mostró los pasillos, las salas de lectura, el depósito de libros y las cajas de donaciones. Había montones de libros infantiles, novelas, enciclopedias y revistas viejas. Todo necesitaba ser catalogado, limpiado y ordenado. Será un trabajo meticuloso, pero necesario, dijo con una sonrisa. Si le gusta el orden, se sentirá como en casa aquí. Sentí un pequeño orgullo encenderse dentro de mí. Durante años, mi atención al detalle había sido ignorada, subestimada o motivo de burla. Ahora, por fin, era valorada. En los primeros días aprendí el ritmo de la biblioteca, organizar libros, preparar listas para enviarlas a las escuelas rurales, catalogar donaciones, interactuar con los niños y adolescentes que visitaban el lugar. Al principio tuve miedo de no ser suficiente, de cometer errores. Pero cada gesto de cuidado, cada sonrisa de un niño al encontrar el libro correcto, era una confirmación de que estaba en el sitio indicado. Una tarde, mientras ordenaba una estantería de literatura infantil, noté que una niña me observaba. Sostenía un libro de cuentos de princesas, pero sus ojos reflejaban curiosidad y timidez. ¿Puedo llevarme este libro?, preguntó en voz baja. Claro, respondí, entregándole el libro. Ella sonrió y se alejó, y en ese gesto tan simple sentí algo profundo. Estaba tocando vidas, aunque fuera de forma pequeña, pero real. Además del trabajo, Verónica insistió en que retomara hábitos que antes había dejado de lado. Necesitas algo que sea solo tuyo, decía. No solo trabajo, sino actividades que alimenten tu alma. Seguí su consejo y me inscribí en un taller de pintura para principiantes en el centro comunitario. Las primeras sesiones fueron difíciles. No tenía práctica reciente, y mis manos dudaban frente al pincel. Pero pronto entendí que cada trazo, cada color aplicado, no tenía que ser perfecto. Era un ejercicio de libertad, una forma de poner sobre el papel todo lo que ya no podía seguir guardando dentro. Cada pincelada era una afirmación. Existo, elijo, soy mi propia prioridad. En el cuarto de huéspedes comencé a llenar un cuaderno con pensamientos, planes y sueños. Escribí sobre mi infancia, sobre Emiliano, sobre el dolor y la traición, pero también sobre la esperanza, la reconstrucción y la sensación de estar viva otra vez. La terapia que Verónica me había recomendado también trajo reflexiones profundas. Sentada frente a la terapeuta, una mujer de mirada dulce pero firme, empecé a poner en palabras años de silencio, desprecio, negligencia, humillaciones pequeñas y grandes, y esa sensación constante de que mi vida no me pertenecía. Isabel, me dijo la terapeuta, no escapaste de un hecho aislado. Te estás liberando de un patrón de abandono y negación emocional. Esas palabras no solo nombraron mi experiencia, sino que me dieron permiso para sentir rabia, tristeza, sobre todo, esperanza. Durante décadas había aceptado la humillación como algo normal, como si fuera parte de mi destino. Ahora aprendía que el cambio era posible, aunque lento y doloroso. Con el paso de las semanas empecé a notar transformaciones sutiles. Mi cabello ahora era corto y liviano. La ropa colorida reemplazó los tonos neutros que escondían mi cuerpo y mi presencia. Y mis hábitos comenzaron a reflejar elecciones conscientes, no imposiciones externas. En los sábados del taller de arte, mis manos pintaban no solo lienzos, sino memorias y emociones que antes se acumulaban en silencio. Cada trazo era una reconstrucción de mí misma. En el trabajo, noté que mis habilidades organizativas, cuidadosamente cultivadas durante años de desafíos, por fin eran reconocidas y apreciadas. El director de la biblioteca me elogiaba por mi atención y precisión, y por primera vez sentí que no necesitaba esconder mis capacidades para agradar a alguien. Una tarde, durante la pausa, me senté en la terraza de la biblioteca y miré la ciudad. El cielo estaba despejado, las casas coloniales reflejaban la luz dorada del atardecer, y los niños jugaban en las calles. Pensé en Emiliano. Pensar en él ya no dolía como antes. Había distancia, sí, pero también claridad. Él había tomado sus decisiones, y yo las mías. No había arrepentimiento, solo reconocimiento. Ya no necesitaba cargar con el peso de su aprobación ni con la de Alejandra. El primer contacto con Emiliano después de mi partida ocurrió de manera inesperada. Apareció en la biblioteca, vacilante, con los hombros encorvados y el rostro marcado por la culpa. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó con voz baja, casi un susurro. Me mantuve firme. «Claro». Nos sentamos en una mesa del rincón.
Comenzó a explicarse, a pedir perdón, a admitir sus errores. Pero yo estaba atenta. Emiliano, le dije, no se trata de perdonar de inmediato. Se trata de reconocer límites. El respeto que le debes a tu madre no es opcional. Bajó la cabeza, con lágrimas silenciosas, y por primera vez comprendí que su arrepentimiento no cambiaba mi necesidad de proteger mi vida emocional. Mi ausencia no era castigo, era liberación. Cuando cayó la noche, la ciudad de Mérida parecía envuelta en un abrazo silencioso. Las luces amarillentas se reflejaban en el suelo húmedo, y sentí que, por fin, podía respirar de verdad. Las decisiones eran mías. El espacio era mío. La vida era mía para reconstruir. En el cuarto de huéspedes, frente a la ventana que daba al jardín, sonreí por primera vez sin reservas. El camino del dolor había sido largo, pero por fin caminaba hacia algo propio. Esa era la primera noche de mi renacimiento, el inicio de una vida de libertad, dignidad y esperanza. El despertar de aquella mañana trajo una sensación de ligereza que no sentía desde hacía años. El sol entraba por las cortinas de encaje, tiñendo la habitación de huéspedes con tonos dorados. Al abrir los ojos, noté que nada me llamaba la atención más que yo misma y las posibilidades que se presentaban. Ya no necesitaba encajar en las expectativas de los demás, ni cargar con el peso de la aprobación de Emiliano o de la familia Mondragón. Me levanté lentamente, sintiendo como cada músculo del cuerpo despertaba con una vitalidad silenciosa. La libertad de elegir mi día, mi camino, mi espacio, algo que antes parecía imposible, ahora estaba a mi alcance. El desayuno estaba sobre la mesa, preparado con el esmero habitual de Verónica, que ya había salido a trabajar. Frutas frescas, pan, café aromático. Sonreí, sintiendo gratitud no solo por el gesto, sino por tener a alguien que creía en mí sin reservas. La primera tarea del día era organizar los libros recién donados en la biblioteca comunitaria. Mientras caminaba por las calles de Mérida, absorbía la ciudad de una manera distinta. Ya no como una visitante insegura, sino como alguien que empezaba a sentir pertenencia. El sonido lejano de las bicicletas, el aroma del pan recién horneado, el verde de los árboles moviéndose con la brisa, todo parecía armonioso, casi como si la ciudad me estuviera acogiendo. Al llegar a la biblioteca, me recibieron con sonrisas y saludos. Niños curiosos se asomaban por las puertas, algunos con libros que ya conocían y amaban. Había un ritmo propio en el lugar, una cadencia hecha de pequeños gestos y rutinas que pronto comencé a dominar. El director me entregó una pila de libros infantiles para catalogar. Aquí tienes, Isabel, dijo. Tu atención a los detalles va a brillar. Sentí un calor en el pecho. Durante años, mis habilidades habían sido ignoradas, ridiculizadas o subestimadas. Ahora, finalmente, eran reconocidas y valoradas. Mientras organizaba los libros, una niña se me acercó tímidamente. Sostenía un libro de cuentos sobre princesas, pero sus ojos reflejaban curiosidad y temor. ¿Puedo llevarme este libro?, preguntó en voz baja. Claro, respondí, extendiéndole el libro con una sonrisa. Corrió hacia una mesa y empezó a hojear las páginas, lanzándome miradas ocasionales llenas de admiración y una alegría silenciosa. Ese pequeño gesto me trajo una realización inesperada. Mi presencia podía hacer una diferencia, aunque mínima, en la vida de alguien. Por un instante, olvidé los recuerdos dolorosos, las humillaciones del pasado, y sentí algo que hacía mucho no experimentaba: propósito. Los días se convirtieron en una rutina de descubrimientos y pequeñas victorias. En el trabajo, mis habilidades de organización y paciencia eran constantemente puestas a prueba, pero también apreciadas. Cada libro catalogado, cada niño guiado hacia la lectura adecuada, era un paso más en la reconstrucción de mi autoestima. Fuera de la biblioteca, Verónica seguía impulsándome. Isabel, decía, necesitas tener algo solo tuyo, algo que te dé alegría y autonomía. Seguí su consejo y retomé la pintura. Las primeras semanas fueron desafiantes. Mis manos dudaban, los trazos eran inseguros y el miedo a fallar era constante. Pero comprendí que cada pincelada era más que arte. Era una afirmación de existencia. Yo existo. Yo importo. Yo soy mi prioridad. Al mismo tiempo, las sesiones de terapia comenzaron a desenterrar memorias y emociones que había reprimido durante décadas. Hablábamos de Emiliano, de Alejandra, de la sensación constante de ser invisible en mi propia casa. Isabel, me dijo mi terapeuta una mañana, no estás huyendo de una situación aislada. Estás saliendo de un ciclo de negligencia emocional disfrazado de humor y afecto.
Esas palabras fueron como una hoja de luz cortando la niebla de mi mente. Por fin, la herida tenía nombre. Abuso emocional constante, silencioso, camuflado entre bromas y comentarios hirientes. Y, por primera vez, entendí que liberarme de ese ciclo no era egoísmo. Era supervivencia y dignidad. Mientras tanto, mi relación con Emiliano seguía siendo un campo minado de emociones no resueltas. Empezó a enviarme mensajes, vacilantes, pidiendo hablar, pero resistí. No era momento de regresar. Mi prioridad ahora era yo misma, mi estabilidad emocional y mi reconstrucción. Entre nosotros había un espacio, no de rencor, sino de conciencia. Él debía comprender la profundidad de lo que había perdido, y yo necesitaba sentir que nada más podría volver a aprisionarme. Los pequeños pasos hacia la independencia continuaron. Me corté el cabello, compré ropa que me representaba y me inscribí en clases de arte. Cada elección era mía, sin la influencia de nadie más. Cada detalle reforzaba un mensaje interior. Puedo decidir por mí misma. En las clases de pintura, empecé a notar cuánto había reprimido mi creatividad. Cada lienzo se volvió un reflejo de mis emociones. Colores vibrantes para la alegría, tonos oscuros para los recuerdos dolorosos. Cada línea, cada trazo, era una reconstrucción silenciosa de Isabel, la mujer que estaba redescubriendo. Una tarde, mientras organizaba libros en la biblioteca, escuché pasos vacilantes. Era Emiliano. Su cuerpo parecía más pequeño, más encorvado, como si la vida pesara sobre él. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo casi en un susurro. Me mantuve firme, sin ceder. «Claro». Nos sentamos en una mesa apartada. Empezó a disculparse, a explicar, a admitir errores. Pero comprendí que mis decisiones ya no dependían de su arrepentimiento. «Emiliano», dije con calma, «no se trata de perdón inmediato. Se trata de respetar límites. El respeto que me debes no es opcional». Él bajó la cabeza, con lágrimas silenciosas, entendiendo al fin que mi ausencia no era castigo, sino liberación. Esa noche, al regresar a la habitación de huéspedes, me senté junto a la ventana y observé Mérida. El cielo estaba despejado, iluminado por una luna creciente. El silencio de la ciudad parecía abrazar mi alma, y comprendí que estaba lista para vivir sin miedo, sin sometimiento y sin culpa. Mi vida ya no le pertenecía a nadie más que a mí. Y así, el día terminó con una sensación de plenitud. Estaba volviéndome verdaderamente independiente. El amanecer en Mérida traía consigo una luminosidad serena, pero al mismo tiempo cargada de inquietud. Para mí, cada día de libertad era también un día de reflexión, un enfrentamiento constante entre el pasado que intentaba aprisionarme y el presente que finalmente podía controlar. Me senté a la mesa de la cocina de la habitación de huéspedes, con el café humeante frente a mí, mientras observaba el jardín que Verónica cultivaba con esmero. Cada detalle de las flores, las hojas verdes y el musgo español parecía recordarme algo esencial. Crecer requiere paciencia, cuidado y persistencia. En los últimos meses, mi rutina se había estabilizado de manera saludable. El trabajo en la biblioteca comunitaria me proporcionaba propósito, la pintura alimentaba mi alma y la terapia ofrecía herramientas para comprender emociones enterradas durante décadas. Pero había algo que todavía me consumía: Emiliano y el peso de los recuerdos. Sus mensajes continuaban, a veces vacilantes, otras más firmes. Pero aprendí a leerlos sin someterme al miedo ni a la culpa. Él pedía perdón, prometía cambios, pero mis experiencias me habían enseñado que las promesas vacías son solo ecos del pasado. En ese momento comprendí que enfrentar el pasado no significaba regresar a él físicamente, sino revisitarlo emocionalmente, reconocer el dolor y decidir conscientemente no ser más rehén de él. Mientras caminaba por las calles coloniales de Mérida rumbo a la biblioteca, sentí que la ciudad latía de una manera distinta. Los colores de las casas, las plazas silenciosas, el sonido lejano de las conversaciones y bicicletas formaban una nueva melodía, una que no traía recuerdos de vergüenza o humillación, sino una sensación de libertad consciente. Al llegar a la biblioteca, fui recibida con la sonrisa habitual de los niños. Ellos me recordaban que mi vida no tenía que girar en torno al pasado. Cada gesto de cuidado que ofrecía, cada libro organizado, era una pequeña victoria contra años de invisibilidad. La terapia se volvió el espacio más seguro para enfrentar memorias dolorosas. Sentada frente a mi terapeuta, comencé a verbalizar hechos que durante mucho tiempo habían permanecido en silencio. Recuerdo sus risas, las bromas que siempre me hacían sentir inadecuada. Empecé, con la voz temblorosa. «Y a Emiliano, mi propio hijo»,
riendo con ellos. Mi terapeuta escuchó con atención y respondió con calma. Isabel, esos recuerdos no definen quién eres ahora. Son solo reflejos de un ciclo de negligencia emocional que estás aprendiendo a romper. Esas palabras resonaron dentro de mí como un eco necesario. Por primera vez, comprendí que mi historia dolorosa no tenía que ser el guión de mi vida. Podía escribir nuevos capítulos, decidir qué recuerdos cargar y cuáles dejar atrás. Al regresar a casa esa tarde, decidí enfrentar otro aspecto del pasado, la relación con Alejandra y la familia Mondragón. Llamar a Emiliano seguía fuera de cuestión. Primero necesitaba fortalecer mi propia posición emocional. En cambio, escribí cartas para mí misma, como si estuviera confrontando directamente los fantasmas de la humillación que viví durante años. Cada frase era un acto de liberación. Tú no defines mi autoestima. No importa cuánto intenten disminuirme. Tengo derecho a existir plenamente. Esas palabras eran duras, pero necesarias. Cada letra cargaba años de dolor, de silencio, de sumisión. Al escribir, sentí que una parte de mí se levantaba de las cenizas de una vida que casi se apagó. La pintura se volvió mi aliada más poderosa. En el centro comunitario, frente a un lienzo en blanco, sentí la fuerza de controlar algo totalmente mío. Cada color, cada trazo, representaba emociones que no podían expresarse con palabras. Azul profundo para la tristeza, rojo vibrante para la rabia contenida, amarillo para la esperanza que empezaba a surgir. Durante una sesión, comprendí que no solo estaba pintando mi vida, sino reconstruyendo mi identidad. Cada pincelada era una afirmación. Soy Isabel. Existo. Elijo mi camino. En el trabajo surgían pequeños desafíos. Algunos niños y adolescentes eran difíciles, cuestionaban reglas o reaccionaban con rebeldía. Pero al enfrentar estas situaciones, noté que mi paciencia y habilidades organizativas, antes ignoradas, ahora me otorgaban autoridad y respeto. El director de la biblioteca a menudo elogiaba mi dedicación. Isabel, traes orden y cuidado a este espacio. Los niños lo sienten. Esas palabras, simples en apariencia, significaban mucho más que cualquier aprobación que hubiera buscado antes. Era un reconocimiento genuino, sin humillación ni juicio. Un día, mientras caminaba por el Paseo Montejo, vi una vitrina de libros usados. Un título llamó mi atención: Historias de mujeres que reconstruyeron sus vidas. Sonreí sola, reconociendo la conexión con mi propio camino. Compré el libro y comencé a leerlo cada noche, absorbiendo experiencias y estrategias de otras mujeres que, como yo, habían encontrado fuerza en su propio renacimiento. La vida en Mérida también trajo amistades inesperadas. Conocí a otros voluntarios y vecinos que, de distintas maneras, me apoyaban y ofrecían consejos. Uno de ellos, Javier, un bibliotecario jubilado de humor seco, se convirtió en un mentor silencioso. No te disculpes por existir, Isabel, me dijo una tarde mientras organizábamos libros. Algunas personas pasan la vida tratando de agradar a los demás. Tú no necesitas hacerlo. Esas palabras resonaron profundamente. Por fin entendí que la libertad emocional se construye, no se concede. Con el pasar de los meses, enfrenté sueños y recuerdos dolorosos que surgían por la noche. Emiliano aparecía en mis pensamientos, a veces acompañado de risas o palabras que me herían. Pero aprendí a observar esos recuerdos como espectadora, sin dejarme arrastrar de nuevo al sufrimiento. Al mismo tiempo, construí una rutina sólida: pintura, lectura, trabajo en la biblioteca, ejercicios ligeros y meditación. Cada día se convertía en un ladrillo en la construcción de una vida sólida, independiente y digna. Un momento decisivo ocurrió cuando recibí una carta de Emiliano. Admitía estar perdido, que su familia no lo apoyaba y que extrañaba el vínculo que antes tuvimos. Leí y respiré profundo. Por primera vez, comprendí que su dolor no tenía que ser mi responsabilidad. Podía compadecerme sin someterme. Al devolver la carta, escribí para mí misma: puedo amar sin perderme. Puedo sentir empatía sin sacrificar mi dignidad. El capítulo terminó con una sensación de plenitud. Al mirar por la ventana el Paseo Montejo iluminado por la luna, comprendí que la independencia no es solo física, sino emocional y espiritual. El pasado seguiría existiendo, pero ya no como prisión. Había aprendido a enfrentarlo, a dialogar con mis recuerdos y a transformar el dolor en fuerza. Esa noche, acostada en mi habitación de huéspedes, sonreí sola. No había amargura, solo claridad y esperanza. El camino de la reconstrucción aún era largo, pero por primera vez caminaba sin miedo, con dignidad y control sobre mi propia vida. El sol despuntaba en Mérida con una intensidad suave,
reflejándose en las calles amplias y empedradas, anunciando no solo un nuevo día, sino el comienzo de un ciclo diferente. Para mí, Isabel, cada amanecer representaba la oportunidad de vivir plenamente, sin cadenas invisibles, sin miedo a las voces del pasado. Me senté junto a la ventana de mi pequeño apartamento con vista al Paseo Montejo. Las cajas ya estaban deshechas, los libros organizados, los lienzos colgados con orgullo. Cada objeto cargaba una historia, desde la supervivencia hasta la reconstrucción. Mientras tomaba mi café, sentí una ola de gratitud y valentía, por mí misma, por Verónica, por el apoyo silencioso de la ciudad, de forma tenue, incluso por Emiliano, que sin saberlo me había empujado hacia esta libertad al elegir otras prioridades. El día comenzó con pequeñas rutinas: organizar libros en la biblioteca, revisar nuevas donaciones y preparar actividades educativas para niños y adolescentes. Cada gesto lo hacía con atención plena, ya no con miedo ni obligación. Al entregar un libro a una niña que sonreía con timidez, comprendí algo que antes me escapaba. Mi presencia podía inspirar, enseñar y transformar. El cuidado que ofrecía ya no era sumisión, sino una elección libre, consciente y llena de sentido. La tarde trajo lo inesperado: un mensaje de Emiliano. Esta vez no era una disculpa ni una súplica. Quería reunirse para conversar. Respiré hondo. Era el momento de cerrar el ciclo, de enfrentar el pasado y reafirmar mi decisión. Acordamos vernos en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Al verlo entrar, noté a un hombre distinto del hijo que había cargado en mis brazos, pero aún vulnerable, marcado por sus propias decisiones. Sus ojos buscaban reconocimiento, tal vez perdón, tal vez guía. Pero yo estaba firme. Isabel, empezó, vacilante. Quería decirte que, lo siento, que me equivoqué, que no entendí cuánto te hería. Mantuve la mirada fija. No necesitaba justificaciones, necesitaba comprensión. Emiliano, respondí con calma, no estoy aquí para culparte ni castigarte. Estoy aquí para que entiendas algo esencial. El respeto es la base de cualquier relación, y durante años elegiste la aprobación de otros por encima de mi dignidad. Tragó saliva, con el rostro tenso por emociones contenidas. Lo sé, lo veo ahora. Y quiero cambiar. Quiero que podamos reconstruir algo. Sonreí con suavidad, pero con firmeza. El cambio no es inmediato ni se sostiene solo con promesas. Es trabajo diario, constante, consciente. Y no es mi responsabilidad guiarte en ese proceso. Debes elegirlo tú. Y esa elección no puede depender de mi presencia o mi aprobación. El silencio que siguió fue denso, pero necesario. Por primera vez, comprendió que mi ausencia no era abandono, sino un límite que establecí para sobrevivir y reconstruirme. Tras esa conversación, regresé a mi apartamento con una sensación de claridad. Por primera vez, la presencia de Emiliano no despertaba ansiedad ni culpa. Era neutra, un recordatorio de que había sobrevivido y me había fortalecido. La noche trajo una sensación de plenitud. Me senté frente a un nuevo lienzo en blanco, lista para pintar sin restricciones, sin prisa, solo con la autenticidad de lo que sentía. Cada pincelada representaba mi autonomía, mi valentía y la reconstrucción de una vida entera. En los días siguientes, los cambios se consolidaron. Las actividades en la biblioteca se volvieron más dinámicas, los alumnos más participativos, y mi autoestima crecía con cada gesto, con cada sonrisa que recibía. Verónica seguía a mi lado, brindándome apoyo y consejos, pero también espacio para equivocarme y aprender. El equilibrio entre ayuda y autonomía era perfecto. La pintura se transformó en algo más que un pasatiempo. Era terapia, expresión y libertad. Cada cuadro colgado en mis paredes me recordaba que podía crear, decidir y existir sin necesitar aprobación externa. Un día terminé una pintura que mostraba un camino iluminado por el sol, rodeado de árboles verdes, con sombras suaves que evocaban recuerdos pasados. La observé y comprendí que mi vida era ese camino, uno que podía recorrer con conciencia, fuerza y dignidad, sin miedo a risas o críticas ajenas. Semanas después decidí visitar nuevamente a Emiliano, no para reanudar lazos, sino para demostrar que era posible mantener respeto y distancia sin rencor. Me recibió con humildad y ansiedad. Esta vez no hubo risas ni imposiciones, solo dos personas que compartían una historia, pero ya no dependían una de la otra para definir su destino. Mamá, dijo con voz temblorosa, estoy intentando cambiar. Estoy yendo a terapia. Quiero aprender a respetar. Asentí, comprendiendo que su camino era suyo. Emiliano, le respondí, mi amor no depende de tu comportamiento.
pero mi confianza en mi presencia sí. Tienes que aprender a respetarte antes de poder respetar a los demás. Hubo lágrimas, pero también entendimiento. Por primera vez, ambos percibimos que la vida que compartíamos podía continuar sin dañar la dignidad de ninguno. Esa noche, sentada junto a mi ventana, observé Mérida iluminada, con las luces reflejándose en el agua. La brisa fresca trajo consigo un aroma familiar de libertad y esperanza. El pasado seguía presente, pero ya no como prisión, sino como referencia para mi crecimiento. Cada recuerdo doloroso, cada gesto de humillación, cada lágrima derramada me había moldeado, pero ya no me definía. Sonreí sola, sintiendo la paz y la fuerza que solo llegan cuando una conquista su autonomía emocional. Con el paso de los meses, mi vida se estabilizó. En la biblioteca, me convertí en una referencia, no por miedo ni sumisión, sino por competencia y dedicación genuina. En la pintura, desarrollé mi propio estilo, participando en exposiciones locales. Cada lienzo era una afirmación. Mi voz y mi visión importan. Y en mi interior, sentí que la libertad se volvía tangible, no como huida, sino como conquista. El punto culminante de mi redención llegó cuando terminé una gran pintura para una exposición comunitaria. Era un retrato de mí misma, no el reflejo de la mujer humillada que fui, sino el de la mujer íntegra, libre y consciente que me había convertido. Los visitantes admiraban la obra, pero para mí, cada trazo representaba una victoria personal, un símbolo de mi propia redención. Entonces comprendí que la verdadera libertad no consiste en escapar de los demás, sino en reconciliarse con una misma. Y la esperanza, antes tenue, ahora era vibrante. Una llama constante que me recordaba que la vida es mía para construirla, protegerla y celebrarla. El último encuentro con Emiliano reafirmó esa lección. Se alejó con conciencia y arrepentimiento, ya sin depender de mi aprobación. Y yo permanecí firme, segura de mi decisión. Nuestra conexión no necesitaba sumisión, sino respeto mutuo. Cada día me miraba al espejo y veía no solo supervivencia, sino reconstrucción, fortaleza y amor propio. Mi vida, mis espacios, mis decisiones, finalmente eran míos. Y esa noche, al contemplar las luces de Mérida reflejadas en el agua, respiré profundamente y sentí que cada paso me había conducido hacia la redención y la esperanza, hacia la certeza de que nunca más me abandonaría. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir las próximas narrativas. Muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta pronto, y nos vemos en el próximo cuento.